n más 1, esto es lo que habíamos llamado alfa, esto es lo que habíamos llamado beta, y entonces decimos que I en A es igual a alfa e I en B es igual a beta. Estos son los valores de contorno. Están involucrados el nodo en el cual está planteada la ecuación y los vecinos. Por ejemplo, en este caso estaría planteada en este nodo, en el segundo, y está el primero y el tercero. Eso nos lleva a que la matriz de este sistema de ecuaciones lineales es tridiagonal. Bien. Eh, bien, una matriz tridiagonal, perfecto. En el caso particular de que el término P, que es el que multiplicaría la derivada primera, o sea, la derivada primera no jugaría en este problema, si fuera cero, esta matriz no solamente sería eh, tridiagonal, sino que además sería simétrica, porque al desaparecer los términos con P, queda menos 1 y menos 1, entonces la matriz termina siendo eh, simétrica. Bien. Y lo último que vimos la semana pasada fue que para que este problema numérico que queda planteado, este sistema de ecuaciones lineales, este problema numérico, tenga una solución numérica única, lo que necesitamos es que este sistema de ecuaciones lineales, obviamente la matriz no sea singular. Bueno, la condición que se tiene que cumplir para que ello pase es que el valor de h tiene que estar limitado. Tiene que estar limitado por este valor, donde L es el máximo valor que puede tomar P de X en el dominio del problema, que va desde A hasta B. Bueno, hasta acá llegamos la semana pasada. ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? Bueno, eh, tenemos que ver un tema que es qué pasa cuando el problema de valores de contorno está planteado con condiciones de borde en función de la derivada. No en función del valor de la función, como hicimos acá, sino en función del valor de la derivada. Bueno, vamos a ello entonces. Entonces, eh, método de diferencias finitas para problemas de valores de contorno lineales con condición de borde en derivadas. O sea que yo en el contorno, en lugar de conocer el valor de la función, conozco el valor de la derivada. ¿Problema bien planteado?
requiere que se conozca el valor de la función en alguno de los dos extremos. O sea, que si a mí me dan como condición de borde la derivada en un extremo y en el otro, el problema está mal planteado. O sea, que si yo tengo y' de A eh, como dato, como valor de contorno, y y' en B, esto está mal planteado. Está mal planteado. Yo puedo tener el contorno en un valor, en un extremo, perdón, yo puedo tener el valor de la derivada en un contorno o en el otro contorno, pero no en ambos al mismo tiempo. En ese caso el problema está mal planteado. Yo tengo que tener, obviamente, lo que ya vimos la semana pasada, el valor de la función en ambos contornos, perfecto. Pero si tengo el valor de la función en un solo contorno, en el otro puedo tener derivada y viceversa. Lo que no puedo tener es derivada en ambos. Bueno, de esto no hay nada en el Burden, aclaro. Entonces presten un poquito de atención y consulten cualquier cosa. Bueno, este tipo de condiciones de borde vamos a suponer, por ejemplo, y en A es alfa, o sea, conozco el valor de la función, y en B, y' en B, perdón, o sea, la derivada de y respecto de x, o sea, la derivada de y respecto de x en x igual a b, es igual a alfa, beta, delta, por ponerle una letra. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Acá pasan dos situaciones. Cuando yo tenía que y de A era alfa e y de B era beta, datos conocidos, yo dividía el intervalo, acá está x igual a A, x igual a B, yo lo dividía, como ya dijimos que dividía el Burden, en n más un partes, por lo tanto este era x0, x1, y este iba a ser xn más 1, y este iba a ser xn. ¿Mm? Un ejemplo sencillo, pongamos n igual 2, lo cual implica tres partes. Yo tomo el intervalo, lo divido en tres partes. Me queda x igual a 0, x igual a 1, x2, que viene a ser xn, y x3, que es xn más 1. ¿Por qué Burden tomó esta decisión? Bueno, una decisión que tomó Burden para que cuando a él le queda planteado el problema, le queda planteado desde 1 hasta n un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Entonces le quedó prolijo. Bueno, ¿qué pasa en este caso? En este caso, acá no voy a conocer el valor de la función. Esta va a ser una incógnita. Ahora voy a tener un sistema más grande.
voy a tener un sistema de n más 1 por n más 1. N más 1 pasa a ser incógnita. Entonces, en este caso, Wn más 1 es incógnita. Hay una ecuación más. Por lo tanto, yo tengo que plantear la ecuación diferencial por última vez en el nodo del borde. Claro, si yo planteo la ecuación diferencial en el nodo del borde, acuérdense que las ecuaciones diferenciales tomaban uno para un lado, otro para el otro. Entonces es como que quisiera plantear la ecuación diferencial en un nodo que estaría más allá, que no que está fuera del dominio. Entonces, ¿esto cómo queda? Yo planteo acá, esto sería n más 1, este sería n, y yo planteo la ecuación por última vez acá. Cuando yo planteo la ecuación ahí, entonces, ¿cómo me queda la ecuación? La volvemos a ver de acá. Esta es la ecuación general, que la voy a plantear ahora en n más 1. Necesito plantearla en n más 1. Antes, la última vez que la planteaba en n. Ahora tengo que plantearla en n más 1, porque apareció una incógnita más. Entonces, cuando yo planteo la ecuación en n más 1, ¿qué me va a quedar? Menos 1 más h sobre 2, p evaluada en x, n más 1. Esto lo hago bien despacito porque no está en el Word, reitero. W, estoy planteando en I igual n más 1. Por lo tanto, W de I menos 1 va a ser W de n. Más 2 más h cuadrado, la q, la x en n más 1 y W en n más 1. Menos, paréntesis, 1 menos h sobre 2, la p también en n más 1, pero acá aparece W en I más 1. O sea que aparece W en n más 2. Pero esto está acá. Este sería n más 2. Es un nodo que está afuera de mi dominio. Igual menos h cuadrado rx en n más 1. Bueno, esta es la ecuación entonces nueva que hay que plantear porque obviamente aparece esta incógnita. Pero tenemos un problema acá. Esta incógnita n, obviamente, es parte del sistema que tengo que resolver. Obviamente, este sistema se agranda. Ahora tiene n más 1 como parte de las incógnitas. N más 1 es parte de las incógnitas. Pero n más 2 está fuera de mi dominio. A mí no me interesa n más 2. ¿Qué hago entonces con ese tema? ¿Qué me está faltando aplicar en este nodo n más 1? La derivada. La condición de borde, correcto, la derivada. Me está faltando aplicar esto. Yo necesito que esto de alguna forma ingrese a mi problema. Entonces, la manera de que esto ingrese a mi problema es reemplazando la derivada
que tiene que estar evaluada obviamente en xn más 1, que es el último, que es el punto x igual b, esta derivada primera la tengo que reemplazar por un operador. O sea que acá esta condición de borde, a diferencia de las condiciones de borde alfa y beta, que yo las ponía en forma exacta, porque yo definía que esto tenía que valer alfa y que esto tenía que valer beta, acá esta condición de borde la voy a poner en forma aproximada, porque yo la derivada no voy a poder decir la derivada vale delta. Yo voy a decir que un operador que aproxima la derivada primera va a valer delta. O sea que esta condición de borde se aplica en forma aproximada. Ese es el primer comentario. Y entonces yo hago eso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con un operador, el mismo que usamos para eh, las derivadas. Entonces, el operador va a ser Wn más 2 menos Wn sobre 2h igual a delta. Esa va a ser la manera en la que vamos a poner esta condición de borde. Wn más 2 menos Wn sobre 2h es el operador de la derivada primera, del segundo orden, el operador centrado para la derivada primera. Es el que usamos cuando hicimos las ecuaciones. Yo lo puse. Fue el operador que utilizamos acá. ¿Mm? Fíjense que estoy poniendo i en n más 1, por lo tanto es n más 2 menos n dividido 2h. Este es el operador que estoy utilizando. Wn más 2 menos Wn sobre 2h igual a la derivada primera que vale delta. Bien. Entonces ahora, si yo tengo esta ecuación y esta ecuación, ¿qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Y jugar a reemplazar ¿Para eliminar a quién? para eliminar a WN más 2. Correcto. Tenemos que sacar del medio a Wn más 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a despejar Wn más 2 de acá y lo vamos a reemplazar acá. Entonces, esta última ecuación va a estar un poco modificada, no va a ser exactamente igual a las restantes ecuaciones que teníamos en todos los nodos y que armaban nuestro sistema. Esta última ecuación va a ser distinta porque va a tener incluida esta situación. Entonces, de acá es muy rápido de despejar. Wn más 2 es igual a delta por 2h más Wn, porque lo despejo directo de acá. Paso el 2h y después paso el Wn sumando. Entonces esto es lo que tengo que reemplazar allá. Bueno, entonces ahora vamos a ver que acá hay unos términos que se nos van a empezar a compensar porque van a aparecer repetidos.
Este WN que está acá va a aparecer también acá. Entonces, eh, yo necesito desarmar un poquito esto acá. Entonces viene menos WN más H sobre 2 P de XN más 1 por WN. Acá obviamente con un menos, porque estoy desarmando. Menos menos. Este lo dejo igual. Y esto lo desarmo, pero ahora teniendo en cuenta el reemplazo este que está acá. Entonces, primero voy a hacer la parte de WN y después dejo esta parte porque esta parte ya la voy a pasar para el otro lado. Todo esto, delta 2H es dato. Entonces es algo que voy a pasar para el otro lado. Entonces esa parte la dejo. Entonces voy a distribuir solamente la de WN. ¿Mm? Eh, entonces, queda menos, perdón, menos WN, porque estoy acá reemplazando WN, menos por menos más, H sobre 2 P de XN más 1 por WN. Y después lo que me queda es delta por 2H. Delta por 2H acá, que acá está con un menos. Lo voy a pasar directamente para el otro lado. Menos H cuadrado R XN más 1. Este menos lo voy a pasar con un más 1 menos H sobre 2 P de XN más 1. Cierro paréntesis. Y acá la parte que me queda era la parte de delta 2H, ¿no? Delta 2H. Entonces, este delta 2H, que es la derivada, se fue al vector de términos independientes, y ahora me quedó una ecuación que ya está planteada como la última ecuación en términos de WN más 1 y WN, como eran las ecuaciones del sistema, ¿no? La última ecuación siempre está planteada en función de 2. Esto se clavó. Un segundito. Se quedó sin red. Profe, ¿Escuchó? ¿dónde queda el delta por 2H del Acá. WN más 2? En el término que está a la derecha. Ahora te lo muestro cuando recupero la cámara. Un segundito. Dale, dale, espero. Ya recuperé la cámara. Ah, eh, bueno, ya están viendo entonces. El Ah, ter, joya, sí. Ahí lo claro, veo. Muchas el gracias. 2H se pasó para acá. Todo este término, todo el paréntesis que estaba con menos pasó con más. Los signos de adentro no los toco. Y entonces está ahí con delta 2H. Y de este lado, lo que yo les decía, quedó una ecuación que está en función de WN más 1, que es el último nodo, y el nodo anterior.
Esta pasa a ser la última ecuación, que solamente abarca el término de la diagonal y la codiagonal. Lo que tengo que hacer ahora es acomodar esta ecuación. Fíjense que acá es menos h sobre 2 en px1 por wn y acá está más h sobre 2p. Entonces, el p, este término de p, desaparece. Este término de p se va. Y, perdón, se va este. Queda este, por supuesto. Y queda este. Ahí está. Y se lío. Este queda y este queda. Se va el de h. Entonces, ¿cómo queda? Menos menos, queda menos 2 Wn más, sí, 2 más h cuadrado q de xn más 1 por wn más 1 y obviamente del lado término independiente queda la, la derivada que es delta. Bueno, entonces, esta que está acá abajo es una ecuación que ustedes tendrían que agregar a este sistema. Entonces, en este sistema, la última ecuación, ya acá no tendría esta forma. ¿Acá qué tendría? Un menos 2. Y obviamente tendría una fila más. ¿Mm? Entonces, esto tendría una fila más y una fila más. Y el término de la diagonal, simplemente lo único que cambia es que la posición está evaluado en xn más 1. Los de la diagonal no cambian, son todos iguales, simplemente va cambiando el valor de x en el cual estoy evaluando la función q. Pero este que está en la codiagonal pasa a ser siempre menos 2. Bueno, ese es todo el cambio que tienen que hacer para incluir una condición de Born derivada. Obviamente, si esto en vez de ser en x igual b es en x igual a, el cambio no va a estar en la última ecuación, sino en la primera. El menos 2 va a estar en la posición 1, 2. Primera fila, segunda columna, ahí va a haber un menos 2. Ese es el único cambio. Y obviamente el primer vector del término independiente va a tener este dato de delta, ¿no? Ese es todo el cambio que tienen que hacer. Pero esto en el libro no está. El libro no lo trata esto. Creo que lo plantea como un ejercicio, me parece, pero no mucho más que eso. Pero no lo desarrolla en el texto. Y nosotros esto sí lo vemos, lo trabajamos en clase. Bueno, ¿alguna duda sobre esto entonces? Lo hice bien despacio, creo que quedó todo claro, está en una hoja, la ecuación que hay que agregar. Hay que agregar una fila, una columna en la matriz, y la ecuación que se agrega es esta. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito qué pasa con los problemas de valores de contorno no lineales. No nos vamos a dedicar un poco, no es que tampoco vamos a estar mucho con esto. Bien. Por empezar, las condiciones del problema matemático, la existencia y unicidad del problema matemático son distintas. Eh, de hecho, ustedes se van a dar cuenta cuando terminemos de ver esto que las del problema lineal son un caso particular de estas, que estas son más generales. Pero bueno, nosotros empezamos el otro día con las más sencillas, que eran las del problema lineal.
Bien. El planteo y' es igual a una f de x, de y' y de y. Y acá se terminó el tema. No puedo decir que esto es igual a p de x por y' más q de x por y más r de x, porque eso era el caso lineal. La f, en el caso lineal, era p más q más r. Bueno, p por y' más q por y más r. Acá no es lineal. Acá esto puede ser cualquier cosa. Bien. Esta ecuación diferencial, entonces, en un dominio cerrado, AB, obviamente con las condiciones de contorno que ya vimos. Bueno, ¿qué es lo que le vamos a pedir a esto? Las condiciones van a ser dos. La primera, que la derivada parcial de f respecto de y, lo escribo también así, entonces, derivada parcial de f respecto de y, yo la f la hice de varias maneras distintas, vamos a tratar de hacer la f siempre igual. Sea igual o sea positiva. Esa es la idea. Cuando lo vimos en el problema lineal, ¿quién sería la derivada parcial de f respecto de y? Sería q. ¿Se acuerdan que habían dicho que q no cambiaba de signo? Bueno, acá lo que estamos pidiendo es que la derivada parcial de f respecto de y sea no negativa. No se anule y no cambie de signo. Esto sería q de x mayor que 0 en caso lineal. Y la segunda condición, que esta es nueva, la otra no estaba, o estaba dicha de otra manera, es que la derivada parcial de f respecto de y', o sea, la derivada parcial de f respecto de y', en valor absoluto, esté acotada, donde m es una constante. Entonces, en el caso del problema lineal, sería que P esté acotada. Ahora, ¿qué pasaba? En el caso lineal no hacía falta que P estuviera acotada, porque ya habíamos dicho que P tenía que ser continua. Entonces, si P era continua, en un intervalo acotado, una función continua está acotada. Entonces, no había problema. Esto se daba automáticamente. Lo que sí nos van a pedir en este caso es que si f' y f respecto de y', o sea, las derivadas, estas dos sean continuas. Obviamente, en el caso lineal, pedíamos que P, que Q y dr fueran continuas. Si P más Q más R eran continuas, la combinación lineal también tenía que ser continua. Y las derivadas, bueno, las derivadas eran, esta era Q y esta era P. Entonces, eran continuas. Bueno. Estas entonces son las condiciones que se piden en el problema no lineal. Que la derivada parcial de f respecto de y' esté acotada y que la derivada parcial de f respecto de y no cambie de signo. Bien. Si nosotros aplicamos, tal cual como hicimos la semana pasada, el método de diferencias finitas eh, a esta ecuación no lineal, nos va a dar un sistema de ecuaciones con la misma cantidad de incógnitas. Las incógnitas van a depender de cuántas
de cómo sea el tamaño del paso, de en cuántas partes divido el intervalo. La cantidad de ecuaciones va a ser la misma. Pero el sistema de ecuaciones resultante va a ser un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Se pueden resolver? Por supuesto que se pueden resolver. Son mucho más complejos de resolver que los sistemas de ecuaciones lineales. Eh, Requieren de un proceso iterativo, forzosamente. No se pueden resolver en forma directa como se pueden resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Y bueno, y lo dejamos planteado ahí. ¿Qué pasó? Otra vez perdí el... Bueno, ahí volvió. Entonces, les decía, se plantea un sistema de ecuaciones no lineales, se puede resolver, obviamente es más difícil, en esta materia no tenemos tiempo para ponernos a trabajar con la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, pero es algo que se puede hacer, se puede estudiar, hay cursos para ver eso y mucho software. Lo que vamos a ver ahora es un método alternativo. Entonces, si se aplica a diferencias finitas, se llega a un sistema de ecuaciones no lineales. Bien, lo dejamos planteado ahí. Ahora vamos a ver un método alternativo. Vamos a ver un método alternativo que se basa en utilizar los métodos que vimos para problemas de valores iniciales. O sea, la idea es, esos métodos los podíamos usar para problemas lineales, no lineales, no había ningún problema. Entonces, la idea va a ser resolver el problema de valores de contorno utilizando los métodos para sistemas, para problemas de valores iniciales, pero obviamente un problema de valores de contorno no es un problema de valores iniciales. Vamos a tener que hacer alguna aproximación que nos va a llevar después a un método iterativo para resolver un problema de valores de contorno, resolviendo en forma iterativa varios problemas de valores iniciales. Esa es la idea entonces. Resolviendo varios problemas de valores iniciales y obviamente en forma iterativa, vamos a encontrar o nos vamos a aproximar la solución del problema de valores de contorno. Sirve tanto para lineal como para no lineal este método, pero obviamente en lineal es una alternativa, pero tenemos el camino por el sistema de ecuaciones, mientras que para los no lineales es una muy buena alternativa porque de lo contrario la alternativa que tenemos es un sistema de ecuaciones no lineales que es bastante más complejo. Esto se llama entonces método del, y Burden lo llama, me parece que lo llama del disparo. Sí, método del disparo. Acá tenemos el libro de Burden, lo llama... Ah, acá está en inglés. En inglés lo va a llamar Shooting Method. Pero eh, se ve para el problema lineal y después nosotros vamos a ir directamente para verlo en el problema no lineal. ¿Mm? Nosotros vamos a concentrarnos ahora en el Shooting Method para problemas no lineales. Y en castellano, esto lo llama método del disparo. Se puede traducir de dos maneras en castellano. Método del tiro
o método del disparo. Disparo es como más específico, digamos, ¿no? Una palabra más. Bueno, entonces lo llama método del disparo. Nosotros vamos a ver el método del disparo directamente para el problema no lineal. El método del disparo para el problema lineal se super simplifica. O lo pueden ver, eso lo pueden ver del libro. Método del disparo. Bueno, ¿en qué se basa el método del disparo? Primero, yo tengo una ecuación de segundo orden. Quiero aplicar los métodos que vimos para problema de valores iniciales. Todos los métodos que vimos para el problema de valores iniciales eran para ecuaciones de primer orden. Y acá tengo una ecuación de segundo orden. ¿Cómo soluciono esto? El primer paso que tengo que hacer, que ya lo habíamos visto, era transformar una ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Ese es uno de los cambios que tenemos que hacer. Pero eso ya lo habíamos visto, no es nada raro. Y lo otro que tenemos que ver es el tema de cómo manejamos los valores de contorno. Método del disparo. Los valores de contorno son I de A igual a alfa, I de B igual a beta. Nosotros este lo vamos a tomar como dato, pero este va a ser un objetivo. Este va a ser un dato y este va a ser un objetivo. Va a ser el blanco del disparo. Yo quiero un blanco. Tengo que apuntar. Para apuntar, ¿qué necesito? Necesito un ángulo. Necesito apuntar el arma con un determinado ángulo para que el tiro dé en el blanco. Acá tengo este dato. Este dato es el lugar desde el cual estoy tirando. A qué altura estoy tirando. Pero también necesito saber con qué ángulo estoy tirando. Entonces, lo que voy a hacer acá es inventar una condición que va a ser I' en A y que esta la voy a llamar T sub 0. Y este va a ser, por decirlo de alguna manera, el ángulo del disparo. Y entonces la idea es muy sencilla. Ahí se trabó otra vez la cámara. Mm, Está bien. No sé qué pasa. Bueno, ahí está. Entonces, este va a ser el ángulo del disparo. El objetivo es que el disparo caiga en beta, pero no va a caer en beta. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? En lugar de resolver un problema de valores de contorno, estos dos son un problema de valores de contorno, yo voy a resolver estos dos, que son un problema de valores iniciales. Porque yo acá voy a tener dos condiciones. Acuérdense que este es un problema de valores iniciales de segundo orden, es una ecuación diferencial de segundo orden, que la voy a transformar en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, que lo voy a resolver con los métodos que ya vimos para problemas de valores iniciales de primer orden. Y básicamente voy a partir del valor inicial, que va a ser A, donde voy a conocer alfa y voy a conocer T sub 0, que T sub 0 lo invento, es el ángulo con el que hago el primer tiro. Y entonces voy a calcular el problema de valores iniciales hasta el valor de X igual B. Y finalmente voy a tener un valor de la solución en B. Si ese valor de la solución en B me diera beta, listo, resolví el problema. Tiré el primer tiro y tuve la suerte maravillosa de que el resultado me dio beta. Y entonces ya está. Pero no va a pasar eso. Va a dar cualquier cosa.
En función de eso que dé, yo me voy a fijar si me da por abajo de beta o por arriba de beta. Y en función de eso voy a corregir mi ángulo para acercarme a beta. Y la idea entonces es hacer un segundo cálculo del problema de valores iniciales desde A hasta B, partiendo de un valor de la derivada distinto, que va a ser T1, y ahí entonces llegaré a otro valor que espero que se acerque a beta. Y así genero un proceso iterativo. Obviamente esto no lo voy a hacer prueba y error, lo vamos a sistematizar de forma tal de tirar 2 tiros al azar. Los primeros 2 tiros los tiro al azar, o sea, fijo un valor de T0, primer tiro, resultado, cambio el valor del ángulo a otro valor distinto, que va a ser T1, tiro, hago otro resultado en B, y ahora sí, a partir de esos dos resultados, vamos a tener una cuenta que ya me va a permitir calcular el valor siguiente del ángulo, que va a ser T2. Y ahí sí yo voy a entrar en un proceso iterativo para resolver el problema con una fórmula que me va a ir permitiendo calcular y no tener que estar haciendo prueba y error para sacar el ángulo. Esa entonces es la resolución del problema. Yo entonces voy a plantear acá un dibujito. Mm, Dos dibujitos. Este es el PVC. Yo en el PVC tengo X igual a A, X igual a B, acá vale alfa, acá vale beta, y bueno, tendré los valores interiores y tendré las soluciones. Ahí voy a tener los cálculos del problema de valor de contorno que me van a mí permitir calcular, decir, bueno, la solución pasará por ahí. Bueno, listo. Pero ahora acá lo que voy a tener es, obviamente, beta va a estar, acá va a estar beta, pero yo voy a estar acá en alfa y voy a tener una primer pendiente que va a ser T0, una segunda pendiente que será T1, una tercer pendiente que será T2, y entonces esta me lleva a este resultado, esta me lleva a este resultado, y bueno, la idea es que yo me vaya acercando a los distintos resultados hasta llegar a este punto. ¿Cómo calculo todas estas curvas? Integrando un problema de valores iniciales con los métodos Euler, Runge-Kutta, los que ya tenemos. Y obviamente voy a tener que iterar. Cuando este punto esté suficientemente cerca de beta, digo, bueno, mi problema está resuelto y todo este resultado va a ser ¿quién? La solución, la aproximación a la solución del PVC. Todo lo que calculé mediante el problema de valores iniciales que se acercó a beta. Los anteriores no sirven porque no se acercan a beta, no cumplen la segunda condición de borde. Pero en cambio, este sí cumple la segunda condición de borde. Cumple la primera, cumple la segunda y obviamente cumple la ecuación diferencial, porque es la ecuación diferencial que yo integré con el problema de valores iniciales. Espero que la idea del método haya quedado clara. Lo que nos queda ahora simplemente por definir es cómo voy a hacer los cálculos de los ángulos. Yo ya les dije, T0, T1, arbitrarios. Luego, T2 lo calcularé. T2 se calcula. Ahora sí fue la cámara. Ah.
Ahí estamos. Bueno, vamos entonces a ver cómo resolvemos esa parte. Bien. Vamos a usar, entonces, método del tiro. Perdón, profesor, ¿podría volver un minutito a la hoja anterior? Claro. Muchas gracias. Bien. Entonces, método del tiro usando método de la secante. ¿Y para qué usamos el método de la secante? Porque nos va a quedar una ecuación no lineal. Y entonces tenemos que resolver esa ecuación no lineal mediante el método de la secante. Bien. Yo les había comentado que obviamente en una ecuación diferencial de segundo orden había que resolverla mediante, entonces, y segunda es igual a f, perdón, f de x y prima y esto lo vamos a transformar en un sistema donde a y prima la voy a llamar z, y por lo tanto, y segunda va a ser z' y va a ser igual a la función no lineal. Ya saben que las comillas son la derivada primera, la derivada segunda. Y entonces, este es un problema de valores iniciales, en este caso en i, por lo tanto necesitamos i en a, que va a ser alfa. Y a este necesitamos z en a, que va a ser t, t sub i, t sub 0, t sub 1, bueno, t. ¿Mm? Esta es la pendiente. Pendiente o ángulo del disparo. Bueno, este sistema, con estas condiciones de borde, se resuelve como PBI. Para calcular el valor de, para calcular I en B, pero ahora va a ser I en B habiendo partido de T. ¿Mm? Para calcular esto en forma aproximada, obviamente. ¿Por qué aproximada? Y bueno, porque obviamente estoy resolviendo un PBI con un paso que ya no va a ser paso de tiempo, va a ser un paso espacial, pero se resuelve como un PBI. Y entonces el resultado va a ser el valor aproximado de I en B, pero habiendo partido con un ángulo T. Ese es el tema. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser que I en B de T sea igual a ¿quién?
a beta. Ese es el objetivo. Esto es dar en el blanco. Y resolver el problema de valores de contorno. Bueno, obviamente cuando yo haga I en B con T sub 0, esto me va a dar distinto de beta. ¿Cómo calculo esto? ¿Cómo aproximo esto? Con el PBI. Bien. Entonces, esto lo vamos a plantear como una ecuación no lineal. Una ecuación no lineal. Donde yo tendría que encontrar cuál es el valor de t, o sea, el ángulo que le pongo a mi problema de valores iniciales, para que el resultado de resolver el problema de valores iniciales sea beta. Y esa es la ecuación no lineal. Entonces, esa ecuación no lineal la podríamos calcular, por ejemplo, por el método de Newton. Pero habría que derivar esto. Sería bastante complicado. Se puede hacer, no digo que no se pueda hacer. ¿Qué es más, qué método hay que no es tan complicado como Newton, pero sigue teniendo convergencia superlineal? El método de la secante. Entonces, lo que vamos a aplicar es el método de la secante. Bueno, entonces, si lo hiciera por Newton, yo tendría, este es el proceso iterativo, ¿no? Para calcular el ángulo. Perdón, se trabó la cámara. Gracias. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, por el método de Newton, tendríamos que T sub K es igual a T sub K más 1, o al revés, K y K más 1, eso, bueno, como lo quieran poner, menos la ecuación no lineal evaluada en T de K menos 1, dividido la derivada, obviamente, evaluada en T de K menos. Secante, la derivada la vamos a aproximar entonces por I, la solución al final, calculada con esta iteración, menos una iteración anterior, dividido las pendientes de las iteraciones anteriores. Entonces, si yo reemplazo esto acá, tengo la fórmula final. La fórmula final será que la iteración va a ser tk menos 1 menos, tengo un paréntesis, acá abajo voy a tener esto, y de b tk menos 1 menos i en b
con el ángulo de la iteración anterior por lo que está arriba, que es la F. La F es esto. La F es I de B por T K menos 1 menos beta. O sea, el error que yo tengo para darle al blanco, esto tiene que tender a 0, por este divisor que lo pasamos arriba, TK menos 1 menos TK menos 2. Y yo les digo que T0 y T1 hay que tenerlos. Claramente, estos dos tiros hay que hacerlos en forma arbitraria, con dos ángulos cualesquiera, de forma tal que yo voy a tener, obviamente, I de B con T0 y voy a tener I de B con T1. Eso es lo que la cámara de vuelta. Eso es lo que voy a necesitar para tener. Entonces, los dos ángulos, tiros iniciales que hay que dar con dos disparos, pum, pum, con dos ángulos distintos. Y a partir de estos dos ángulos distintos, reemplazo ya todo acá y ya T2 va a salir calculado. Y ahora saldrá T2, T3, y esto tiene que rápidamente converger, acercarse. Obviamente esto nunca va a dar cero, esto es todo aproximado, pero bueno, evitamos tener que resolver el problema, el sistema de ecuaciones no lineales que obtendríamos si fuéramos con todo esto con diferencia finita. Así que este método es una alternativa para los problemas de valores de contorno no lineales. Si después van al libro de Burden y dicen, bueno, yo quiero aplicar esto a un problema que es lineal, ¿se puede? Y sí, se puede. ¿Cuántos tiros voy a tener que dar? Bueno, ustedes dan los dos tiros iniciales de 0T1, arman toda la cuenta y ya está. El tercer tiro ya es la solución. Ya le pegan en el blanco, porque es lineal. Entonces ya todo se acomoda y ya el tercer tiro, sacan T3, sacan el tercer tiro y sale. Más aún, el Burden les propone, en el caso lineal, un acomodamiento de las ecuaciones que hace que no hagan falta tres tiros. Lo resuelve con dos tiros. Pero bueno, es una sutileza ya el resolver el problema lineal con dos tiros. Pero con tres tiros, esto ya queda definitivo. O sea, con este esquema lineal hacen falta tres tiros. El Burden hace un cambio en las ecuaciones, modifica un término para simplificar el problema, bueno, a facilitar el problema y lo hace directamente con dos tiros. Dos tiros predeterminados. Pendiente 0, pendiente 1, acomoda los términos y con 0 y 1 ya después uno superpone la solución de 0 y la solución de 1 y ya no hace falta el tercer tiro. Directamente se hace por combinación lineal de las dos soluciones de 0 y 1. Esa es la idea que plantea el libro de Burden. Bueno, con esto terminamos problema de valores de contorno. Con lo cual ya nos vamos a adelantar en los últimos temas que nos quedan, que son los temas clásicos de análisis de cálculo numérico, ajuste, interpolación e integración numérica. Con esos tres temas ya terminamos la materia. Bueno, Profe, no entendí una cosa. por favor. Cuando saltás de I de BT igual a beta a la F, donde dice ecuación lineal, A ¿por ver, qué espera, hiciste esa espera. ¿Acá? ¿Esto? justo en el medio de la hoja? No, no veo tu mano, Ah, pero... espera que se trabó otra vez la cámara. Eh,
Son microcortes de la red que... A veces por datos es mejor que como que por... Bueno, ahí está. Bien, ahí está. Entonces, ¿en el medio de la hoja te referís a esta fórmula? Sí, sí, esa parte. Bueno, ¿Por qué vamos a planteas empezar por eso? acá. Vamos El a resto pasar no. por acá. Habíamos dicho que el objetivo del método del disparo era dar en el blanco. O sea, que la solución evaluada en B, calculada con un determinado ángulo, como condición inicial agregada al lado A, tiene que dar beta. Entonces, si yo logro que la solución que yo calculo mediante el problema de valores iniciales que yo genero, o sea, yo lo que tengo es una ecuación diferencial de segundo orden con la cual se pueden hacer dos cosas. Se puede resolver un problema de valores de contorno o un problema de valores iniciales, según lo que yo ponga. Si yo entonces uso la misma ecuación, pero para resolver un problema de valores iniciales, donde I en A vale alfa y la pendiente la invento, que la llamo T, yo resuelvo un problema de valores iniciales. Si ese problema de valores iniciales lo resuelvo y lo calculo hasta B, llego al final del intervalo. Y en el final del intervalo, ¿yo qué quisiera? Que la solución del problema de valores iniciales me diera el valor beta, que es la condición de borde del problema de valores de contorno. Si yo encontrara cuál es el ángulo con el que tengo que apuntar, tendría un disparo perfecto. ¿Hasta acá está clara la idea? Sí, sí, hasta ahí sí. Bueno, entonces, yo lo que les quiero mostrar es que esta misma condición se puede pensar como una ecuación no lineal. Para eso a beta la paso restando. Y esto lo igualo a cero, que es lo que hago acá. O sea, vos le vas a buscar la raíz a esa función. Y la raíz en t. Ok, perfecto. Gracias. T, que es el ángulo con el que tengo que hacer el disparo, es la raíz de esa ecuación no lineal. Perfecto, gracias. Y entonces ahí, obviamente, caemos en un proceso iterativo. Usamos el método de la secante. Necesitamos, para que el método de la secante pueda funcionar, dos valores. Por lo tanto, no tengo más remedio que hacer dos tiros al azar. Y con esos dos tiros, T0 y T1, ya aplicando el método de la secante, puedo el resto de los tiros irlos calculando por el método que me va llevando sistemáticamente a achicar el error y a darle en el blanco. Bueno, entonces, empezamos con ajuste. Borrón, cuenta nueva, unos minutos lo que nos queda de clase para avanzar con ajuste. Así llegamos bien. Acuérdense que tenemos la clase del recuperatorio que no vamos a tener clase. Bueno, ajuste, acá vamos a ver al mismo tiempo, o sea, nosotros los temas damos primero ajuste, después interpolación, pero son temas que están vinculados. Entonces vamos a hablar un poquito primero de ajuste e interpolación. Bueno, ¿qué buscamos con estos dos métodos? Bueno, aproximar una función. Generalmente son funciones que las conocemos por puntos. O sea, tenemos tablas de la función nada más. Y por algún motivo nos interesa tener una expresión que podamos evaluar en cualquier valor de x. Más allá de que tenemos los datos en determinados puntos de una tabla, nosotros queremos una expresión que nos permita aproximar esa función, pero para cualquier valor de x. Y que sea una aproximación de la función representada por los datos de esta tabla. Entonces, ajuste e interpolación van a ser dos herramientas que vamos a tener para hacer esta aproximación. Entonces, objetivo, aproximar función dada por tabla de valores.
Y esa aproximación la podemos hacer con diferentes tipos de funciones. Nosotros nos vamos a concentrar en que vamos a aproximar, no una función cualquiera, vamos a aproximar un polinomio. Una función polinómica. Entonces, objetivo, aproximar función polinómica, o sea, aproximar, no, perdón, aproximar con polinomios, una función dada por tabla de valores. Y esto lo vamos a llamar aproximación polinomial. Bueno, a esto nos vamos a concentrar. Entonces, ajustar por polinomio. Los polinomios, ustedes saben que tienen diferentes grados. Bueno, si yo aproximo con un polinomio de grado 1, estaría aproximando con una recta. Bueno, eso ya creo que lo han estudiado en algunas materias. Dada una serie de puntos, buscar la recta que ajusta o que mejor aproxima a esa nube de puntos. Ahí está claro que ustedes con una recta y una nube de puntos, lo único que pueden hacer es aproximar una recta. Si ustedes tuvieran dos puntos nada más, ahí trazan la recta. Y esa recta, lo que está haciendo, esa recta que pasa por dos puntos, a esos dos puntos los está interpolando. Porque básicamente el polinomio en los puntos que son datos coincide con el valor de la función. Eso es interpolación. En cambio, en ajuste, uno tiene muchos datos, pero el polinomio que aproxima no tiene que pasar por los datos. En cambio, en la interpolación, sí. Entonces, eh, polinomio aproximante, Profe, creo que se tilda la cámara. así es. Veamos si es un problema del navegador. No, es un problema de la red. Las ganas que tengo de pasarme a datos. A ver si voy a hacer eso. Un minutito me voy a salir y entrar, pero no pasa nada. Voy a cambiar de red. Sí, 78, 91, 46, 80. Bueno, vamos a ver si con datos esto funciona mejor. Bueno, entonces, pantalla completa. Ahí está. Bueno, entonces, polinomio aproximante P de X. F de X es la función dada por puntos. Yo voy a tener puntos X sub I con I que van de 0 a N. Tengo M
más un puntos. Bien. Y P es un polinomio de a lo sumo grado n. Bueno, interpolación. Yo lo que voy a buscar en la interpolación es que la f evaluada en los x sub i sea igual al polinomio evaluado en esos dos puntos. Eso es interpolación. En el punto en el cual conozco la función, el polinomio interpolante tiene que dar exactamente el mismo valor que la función. A eso se llama interpolar. Por ejemplo, si yo quiero interpolar un polinomio de grado n igual 1, voy a necesitar un punto x0 y un punto x1. O sea, yo voy a tener f de x0 igual a p de x0 y f de x1 igual a p de x1. Y entonces, en el caso que hago interpolación, el número m y el número n van a tener que coincidir. Entonces acá tenemos n igual a m. Si yo hago n igual 2, tengo x0, x1, x2, voy a tener f de x0, f de x1, f de x2 igual a p de x2, p de x1, p de x0. Ahora, claro, estos polinomios los podemos escribir como, bueno, como polinomios. Entonces, este va a ser un polinomio de grado 2. Un polinomio de grado 2 lo vamos a escribir como a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. Y esto va a estar evaluado en x0, en x0. Ahora, el mismo polinomio lo voy a evaluar en x1. Y el mismo polinomio lo voy a evaluar en x2. Bueno, entonces, ¿cómo queda planteado este problema de interpolación? Si yo necesito encontrar este polinomio de a lo sumo grado 2, ¿por qué digo a lo sumo grado 2? ¿Podría ser de grado 1 ese polinomio? Ese polinomio que interpola a, a la función en los tres puntos. ¿Podría ser de grado 1? Si los puntos estuvieran en una línea, sí podría. Claro, si los puntos estuvieran alineados, podría ser de grado 1. Y si los puntos estuvieran horizontales, podría ser de grado 0. Entonces, los casos podrían ser, si yo tengo x0, x1 y x2, y acá tengo todo alineado, f de x0, f de x1, f de x2, vamos a tener un polinomio de grado 0. O sea, a sub 2 va a ser igual a sub 1 y van a ser iguales a 0. Si yo tendría los datos eh, alineados, x0, x1, x2, f de x0,
f de x1, f de x2, todo alineado. ¿Qué va a pasar? Que a sub 2 va a ser igual a 0. Y vamos a tener un polinomio de grado 1. Entonces, con 3 puntos, yo voy a tener a lo sumo un polinomio de grado 2. Si los puntos son cualesquiera, no están ni horizontales ni alineados, entonces tengo un polinomio de grado 2. Con lo que sabemos hasta ahora, ustedes pueden hallar, con los datos que están escritos en el papel, ese polinomio de grado 2, de a lo sumo grado 2, lo pueden obtener. ¿Qué son datos? Dato, obviamente x0 al cuadrado, dato. ¿Cuáles son las incógnitas? A sub 0, A sub 1 y A sub 2. ¿Tienen los elementos para calcular A sub 0, A sub 1 y A sub 2? Sí, es un sistema de ecuaciones lineales. Perfecto. Lo vamos a escribir para que quede claro que es un sistema de ecuaciones lineales. Lo vamos a escribir como sistema. Vamos a despejar las incógnitas. Y las incógnitas van a ser A sub 2, A sub 1, A sub 0. El vector de términos independientes va a ser f de x0, f de x1, f de x2. Y la matriz va a ser x0 al cuadrado, x0, 1, x1 al cuadrado, x1, 1, y x2 al cuadrado, x2 y 1. O sea que el sistema de ecuaciones lineales está planteado. Pregunta, ¿siempre van a poder resolver ese sistema de ecuaciones lineales? Para cualquier punto que sea. Bueno, ahí viene la ayuda de un matemático, Van der Monde, que justamente estudió mucho esta matriz, estudió mucho el determinante de esta matriz. Y ustedes saben que si tienen un sistema de ecuaciones lineales y el determinante es distinto de 0, ustedes saben que ese sistema de ecuaciones lineales, la matriz es no singular y por lo tanto el sistema de ecuaciones lineales tiene solución única si el determinante es distinto de 0. Bueno, Van der Monde estudió este determinante y dijo que si los puntos son distintos, si x0 es distinto de x1, es distinto de x2, ese determinante es distinto de 0. Y que obviamente si algún punto se repite, el determinante se anula. Entonces, si x0, x1 y x2 son distintos, Van der Monde nos dice que el determinante es distinto de 0. Entonces, el determinante, esto implica que el determinante es distinto de 0. El determinante de esta matriz. Entonces ya está. El problema de interpolación está resuelto. Si yo estos puntos x sub i, donde conozco la función, son distintos, y obviamente es lo lógico que sean distintos, porque justamente queremos tener valores de la función en distintos puntos, armamos este sistema de ecuaciones, lo resolvemos y el problema de interpolación está resuelto. Si son más puntos, simplemente será un sistema más grande. Y si son, no sé, este caso será un sistema de 2×2, más chiquito. Por lo tanto, no tiene sentido. Sí tiene sentido, pero en principio no haría falta lo que vamos a hacer en la próxima clase, que es estudiar distintos métodos para
encontrar los polinomios interpolantes. Los polinomios interpolantes van a ser siempre los mismos. Esto, lo que nos está mostrando, es la unicidad de la solución. Si yo tengo los puntos y los valores de la función en esos puntos, hay un único polinomio que los puede interpolar. Y ese único polinomio sale de resolver este sistema. Lo que vamos a hacer con los métodos que vemos la semana que viene es diferentes métodos para obtener este polinomio y no tener que resolver el sistema de ecuaciones lineales. Lo que queremos es evitar tener que resolver este sistema. Vamos a hacer los métodos de interpolación de forma tal de que, que podamos obtener los coeficientes a su 0, a su 1 y a su 2 sin tener que resolver el sistema. Resolviendo el sistema, por supuesto que el tema está resuelto, pero la idea es poder hacerlo sin tener que resolver este sistema. ¿Por qué queremos evitar la resolución del sistema? Bueno, ante todo porque este sistema está mal condicionado. ¿Se acuerdan que vimos sistemas mal condicionados? Bueno, este sistema, es más, cuando los puntos de grado aumenta, esto se mal condiciona peor todavía. O sea, el sistema está perfecto, la solución es única, el determinante es distinto de cero, pero cuando vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales tenemos algunos problemas con el mal condicionamiento y por lo tanto tenemos errores numéricos en la obtención de los coeficientes. Entonces no es una buena manera, no es una manera precisa de obtener los coeficientes. Simplemente lo presento como para que nos quede claro que hay existencia y unicidad de la solución una vez dados los puntos y los valores de la función. Pero la semana que viene hay métodos que nos van a facilitar, nos van a permitir no tener que resolver este sistema para hacer interpolación. Bueno, sin más prolegómeno entonces, vamos ahora al tema de ajuste. Eh, bueno, ajuste de polinomios. Bien. Nosotros tenemos, vamos a tener F estrella, que va a ser una combinación lineal de polinomios, ¿no? De funciones base, como las llamamos acá. Y estos van a ser los coeficientes. Por ejemplo, para un polinomio de grado 1, tendríamos f0 de x igual 1, f1 de x igual x. De esa manera estamos definiendo el polinomio. Y obviamente tendríamos, esto sería entonces, para el caso 1, f estrella tendría que ser la c sub 0 más c sub 1 por phi sub 1 de x, y este obviamente por phi sub 0 de x, y esto, perdón, termina siendo c sub 0 más c sub 1 por x. O sea, ¿qué estamos planteando acá? Ajustar una recta. Pero ahora sí, vamos a tener los puntos, la f
evaluada en los x sub i, pero los x sub i van a ser, en este caso, con i que pertenece a 0 a m, pero m va a ser mayor que n. Porque si m fuera n, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos interpolando. Si yo tengo dos puntos, si yo tengo n igual a 1, o sea, 0 y 1, ya está, interpolo. Cuando m es igual a n, m igual a n, interpolo. M mayor que n, ajusto. Bueno, esa es la idea. Eh, Hay varias maneras de encarar este tema. Nosotros lo vamos a ver a partir del concepto de producto interno, pero hay varias maneras de verlo. Entonces, vamos a definir un producto interno. Vamos a ir a hacer el método de cuadrados mínimos. Ya sé que el método lo conocen, así que vamos a ir rápido con esto. Y entonces, el producto interno lo vamos a definir de esta manera. También se define de esta manera el producto interno. Esto es más geométrico. Es una notación más geométrica, apunta al producto escalar. El producto escalar es un producto interno. Pero nosotros lo vamos a plantear como el producto interno entre dos funciones con un paréntesis. Y las propiedades, obviamente, el producto interno es conmutativo. Conmutativo. Y en este caso que estamos trabajando con una grilla de puntos, porque se podría, si yo por ejemplo tengo funciones continuas, yo podría definir el producto interno como la integral de las funciones. Pero si yo estoy trabajando en una función que está definida por puntos, no voy a poder hacer una integral. Entonces, cuando las funciones están definidas por puntos, y yo entonces tengo estos puntos x sub i, el producto interno lo voy a definir como una sumatoria en K, desde 0 hasta m, donde tengo todos estos puntos, y acá voy a tener la función evaluada en xk y la g en xk. Lo pongo acá en un costado. En el caso continuo, el producto interno sería la integral entre a y b de f por g por diferencial de x. Bien. Eh, y lo último que nos falta decir es que, bueno, el producto interno de una función por sí misma va a ser igual a una norma de la función al cuadrado. Yo voy a poder definir una norma de la función, el cuadrado de esa norma, a partir del producto interno. O la norma sería la raíz cuadrada del producto interno. Bueno, una norma ya saben lo que es, lo vimos cuando vimos sistema de ecuaciones lineales iterativos, vimos que la norma justamente aplicaba sobre un vector y me daba un escalar. En este caso las funciones las estamos pensando como vectores y por lo tanto nos da un escalar positivo. Y lo último que nos falta así de repasar es qué pasa cuando el producto interno da cero. Pregunta. Son ortogonales F y G. Son ortogonales. F es ortogonal a G. Bueno, después de la semana que viene vamos a trabajar un poquito con eso. Bueno, ¿qué nos vamos a plantear entonces en el método de cuadrados mínimos?
En el método de cuadrados mínimos lo que nos vamos a plantear es que yo voy a tener la función f y la función que aproximo, f estrella. F es la función de la cual tengo los datos. F estrella es la función que obtengo con la cual quiero ajustar, la función con la que quiero aproximar. A mí entonces lo que me interesa es que esta diferencia sea pequeña, pero pequeña ¿en qué sentido? ¿Con qué métrica? Bueno, entonces lo que voy a pedir es que el producto interno de esta función por sí misma, o sea, la norma que queda definida de esa manera, esa norma sea mínima. Entonces, que esta norma sea mínima. ¿Qué es esto? El error cuadrático medio. Es ir viendo en cada punto la diferencia que hay entre la función y la aproximación, y esas diferencias elevarlas al cuadrado, y bueno, ese es el error cuadrático medio. Eso es lo que me plantea este producto interno. Ir sumando todas las diferencias al cuadrado, porque si yo esto lo escribo como la fórmula, la definición, esto es igual a ¿qué? F menos F estrella por F menos F estrella es igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta m de F menos F estrella por F menos F estrella. O sea, la sumatoria desde k igual 0 hasta m de F menos F estrella al cuadrado. Y lo que yo quiero que esto sea mínimo. ¿Entienden entonces el planteo que estoy planteando? Bueno, acá lo veíamos con el tema de la norma, un poco más abstracto. Acá simplemente escribiéndolo y viéndolo como, bueno, lo que están acostumbrados a ver como cuadrados mínimos, la sumatoria de los cuadrados de las diferencias. Esto lo queremos hacer mínimo. La pregunta es, ¿qué parámetros tenemos acá? Ya las funciones phi están definidas. Por ejemplo, son una familia. Por ejemplo, la phi podría ser 1, x, x cuadrado. Por ejemplo, la familia phi sub i podría ser, phi sub i sería x a la i. Ya está, están definidas. ¿Mm? Con eso no puedo jugar. Elegí esas funciones. ¿Podría elegir otras? Sí, podría elegir otras. Podría elegir senos y cosenos. Sí, lo vamos, tal vez lo hagamos, pero no importa. Pero podría elegir otras. Pero ahora elegí esas, los polinomios. Tengo los puntos. ¿Qué grados de libertad tengo para lograr esto? De todo lo que está en esta hoja, ¿cuáles son los parámetros que me faltan para justamente definir el ajuste? Los coeficientes. Estos coeficientes C0. C0, C1, entonces sub J. Estos son los que van a definir el ajuste. Entonces, si yo quiero que esto sea mínimo y los grados de libertad que tengo son los coeficientes, ¿qué es lo que tengo que plantear para lograr este mínimo? Tengo que plantear que la derivada de esto respecto de los coeficientes sea cero, porque en ese caso, si es la derivada de cero, voy a estar en extremos. Después vemos que eso es un mínimo, en realidad, el extremo al que se llega. Pero bueno, básicamente lo que tengo que plantear es estar en un extremo. O sea que la derivada de esto respecto de los coeficientes que yo tengo en los grados de libertad sea cero. Eso es lo que tenemos que plantear para obtener los coeficientes. No lo voy a hacer ahora porque estamos ya a 10 minutos de la clase, los quiero dejar descansar un ratito. Entonces dejamos todo planteado, venimos bien con los tiempos, así que no hay problema.
Dejamos todo planteado y la semana que viene lo que nos vamos a poner a plantearnos es la derivada, lo voy a dejar escrito acá abajo, vamos a plantear que la derivada respecto de los C sub I de el Producto Interno sea cero. Vamos a plantear esa, vamos a ver a qué nos lleva este planteo. Obviamente, este planteo nos va a llevar a un sistema de ecuaciones. A un sistema de ecuaciones donde las incógnitas, ¿quiénes sean? Los C. Y esas se llaman ecuaciones normales. Pero bueno, bajo esto nos falta, bueno, un poquito de algunas cuentas para llegar a un sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas sean los coeficientes. Bueno, los dejo entonces por hoy aquí. No tiene sentido que ahora me ponga a hacer esta cuenta que es larga y vamos a llegar con la lengua afuera. Bueno, salvo que haya alguna duda, nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Recording stopped.